Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Presidente, ¿por qué siempre China ha sido la característica de la revolución ciudadana? Para comenzar, muy buenos días y gracias por estar con nuestros oyentes. Doctor Hurtado, bienvenido. Bueno, de lo que yo recuerdo habían los tres problemas que usted señala, ¿no? La dificultad para la época de poder trabajar en un lugar tan difícil de arribar, el hecho de que allí existía una reserva natural importante, el alto contenido de azufre de ese petróleo, quiero decir la mala calidad, y con los precios de entonces tampoco era una operación económica. Es lo que yo recuerdo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo segundo, bueno, es que el gobierno ecuatoriano, luego de negarse a pagar la deuda que tenía el país, cerró todos los mercados que podían proveerlo de recursos. Y el único proveedor a la mano fue China. ¿Y quién tiene el dinero frente a un deudor que tenía cerrado el mercado internacional, que había roto con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario y con el Banco Interamericano de Desarrollo? En otras palabras, con un país al que nadie le prestaba dinero, ya porque no confiaban en la administración del comandante en jefe, o porque simplemente el mismo gobierno ecuatoriano no tenía interés de tener relaciones con los organismos multilaterales. Bien, China fue pues quien le prestó el dinero. Y quien presta el dinero pone las condiciones. Entonces, el gobierno soberano de la Revolución Ciudadana, pues ha negociado con ese país de una manera que no negociaron gobiernos anteriores con entidades internacionales y con proveedores nacionales, ¿no? Mire, tan oscuro será esto, que los contratos que el gobierno ha celebrado con China son secretos. ¿Cómo es que no es público un instrumento en el que hay un endeudamiento por cientos de millones de dólares? ¿Por qué ha sido destituida la presidenta del Brasil? No por corrupción, no se le acusa de corrupción. Ha sido destituida por ocultar información fiscal al país y al Congreso Nacional. Bueno, el comandante en jefe del Ecuador es lo que ha hecho a lo largo de estos 10 años. Está plagado el Estado de contratos secretos. ¿Por qué usted convierte en secreto un contrato? ¿Por qué puede ser vergonzante? Porque puede ser vergonzante, usted emplea la palabra correcta. Porque puede ser inmoral, ¿no? Porque puede ser inconveniente, porque puede ser lesivo. Lo inmoral ya lo dice usted, pero puede ser. ¿Quién puede asegurar lo contrario? Porque cuando uno hace algo bueno, lo publica, lo difunde. Y en el caso del gobierno del comandante en jefe, ¿no?, pues hace una cadena de televisión y de radio, ¿no? De manera que pues todo esto lo sabremos cuando el próximo febrero el gobierno, sea Correa el candidato, sea Glass el candidato o sea Moreno el candidato, sean derrotados en las urnas. Y ahí sabremos pues todo lo que ha hecho este gobierno a lo largo de 10 años y forzadamente tendrá que rendir cuentas, ¿no?, ante un contralor independiente, ante un fiscal independiente, ante una Corte Nacional de Justicia independiente y no ante organismos que aceptan las órdenes del presidente de la República. Tal vez usted asocia con el comandante Castro y la aspiración del señor presidente Correa es quedarse en lugar de él porque ya se lo ve bastante veteranito a
al líder cubano. No digo por eso. ¿Sí, no? Porque Correa ha reclamado el título de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y no lo es? Y se ha valido de una juez de bolsillo para que le dé ese título. Era el título que le faltaba, porque ya era comandante en jefe de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. Ya era comandante en jefe de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía. Ya era comandante en jefe de todos los organismos del Estado, incluidas las superintendencias. Hoy, por resolución de una juez de bolsillo de Alianza País, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le falta? Que esa juez en otros 4 minutos resuelva que Correa es el comandante en jefe de la Iglesia Católica Ecuatoriana. Lo único que le falta. Bueno, como ha sido él una autoridad absoluta, total, va a tener que rendir muchas cuentas. No solo sobre el ámbito específico del gobierno, sino sobre todos los otros ámbitos que ha invadido, en los cuales se han tomado decisiones, no porque resolvió un ministro, o un superintendente, ¿no? O la Asamblea Nacional. Él, en su condición de comandante en jefe, es el que ha resuelto todo en el país. ¿Usted no se sintió comandante en jefe cuando presidente de la República, doctor Hurtado? Mire, yo, primero, jamás en las ceremonias de las Fuerzas Armadas yo hice un discurso político. Quiero decir, un discurso en el que yo ataque a mis adversarios, pregone mi ideología política y reclame la adhesión de los militares. Porque las Fuerzas Armadas no pueden ser involucradas en la política. Cosa que hizo Correa las pocas ocasiones que fue a ceremonias de las Fuerzas Armadas. Cuando mi gobierno atravesaba una situación extremadamente difícil, con una huelga general indefinida en el año 1982, el alto mando me visitó en mi oficina a decirme que querían hacer una declaración pública de adhesión al gobierno y a la democracia. Y yo les pedí que no lo hicieran, porque esa no era tarea de ellos. Casi que les prohibió. Claro, y no lo hicieron. Porque hay que respetar a la institución militar como una fuerza política no deliberante. Pero este gobierno intentó involucrarle en la política. ¿Acaso una de sus ministras de defensa no dijo que las Fuerzas Armadas tenían que servir a la Revolución Ciudadana? ¿Por qué el comandante en jefe, el año 2007, 2008, 2009, 2010, no criticó las altas remuneraciones de los jefes militares? Porque él aprobó, o al menos toleró, esas remuneraciones. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en esa época funcionaba como hoy. ¿Por qué no criticó? Lo ha hecho en el momento en que descubrió que las Fuerzas Armadas del Ecuador no iban a ser el papelón de las Fuerzas Armadas venezolanas y no se iban a poner a la orden de la Revolución Ciudadana. Bueno, en ese momento, como ha ocurrido con todos los ecuatorianos que no le dan gusto al comandante en jefe, comenzó la persecución a los militares, que es una persecución antipatria. Me parece a mí. En lo que ha coincidido con ustedes que cuando presidente el doctor Hurtado reclamaba que la institución militar no era deliberante, ¿la misma lucha o el mismo concepto ha defendido el presidente Correa? Con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que yo nunca les involucré en la política,
porque no eran deliberantes, y he puesto 2 ejemplos, podría poner más, y en cambio él les involucró en la política, haciendo discursos partidistas en el seno de las Fuerzas Armadas, mandándoles cartitas a oficiales inferiores, desconociendo el orden jerárquico de las Fuerzas Armadas, desconociendo un contrato legítimo, como si él fuera juez. Claro, es que él es el comandante en jefe de la justicia ecuatoriana. ¿Cuál es la estrategia que escogió el presidente para politizar a los mandos medios de oficiales de la institución militar y no le salió la película? Bueno, ¿cuál ha sido el discurso suyo, no el de usted, sino el de él, Sí. a lo largo de estos años? Una forma populista de lucha de clases, Ya. pobres y ricos. Y esa lucha de clases Correa llevó a las Fuerzas Armadas y trató de enfrentar a los ricos, los oficiales, y a los pobres, los soldados. Hay decenas de declaraciones y de discursos de Correa en esta dirección. Las mismas cartitas que enviaba a los oficiales tienen insinuaciones de esa naturaleza. ¿Usted qué cree? ¿Que están muy nerviosos los señores miembros cupulares de esta plataforma o realmente lo que viene haciendo el presidente, fregando la pita, como dicen criollamente, a la institución militar y a cuanta institución LB nutrida de apoyos ciudadanos o muy bien organizada, como el caso de los maestros, en fin, les va y les friega la pita? Perdone incluso el presidente por ponerlo de esa manera, pero es tan criolla la situación, tan informal la cosa, que no da ganas de darle otro nombre más solemne, ¿no? ¿A usted qué le parece la movida del señor presidente Correa con esto de estar moleste y moleste al que puede? ¿Qué propende, señor presidente? Bueno, todos los dictadores, y peor aquellos que han tenido largos mandatos, terminan con cierto grado de perturbación mental. Hay innumerables casos registrados por la historia. En el Imperio Romano, uno de los emperadores se llamaba Calígula. Pidió al Senado que lo declararan Dios. Dios, el Dios Calígula. Pero fue más lejos. Pidió que a su caballo, del que estaba perdidamente enamorado, lo declararan cónsul de Roma. Una estupenda película se difundió hace un par de años sobre los últimos días de Hitler en su búnker. Estando Berlín sitiada y destruida por el ejército ruso, decía él que iba a ganar la guerra. Y esa afirmación la hacía 2 días antes de suicidarse. Digo todo esto porque esa puede ser una explicación de este afán, ¿no?, de hincar, de golpear, ¿no?, de intrigar, ¿no?, iba a decir la palabra apropiada, pero pues es muy grosera, ¿no? Es muy grosera. No lo diga. De Correa con los militares. ¿Que les humilla? Los insulta. Los insulta. Ya mencioné 2 insultos, pero hay muchos más. Hay muchos más.
decir fascista a unas Fuerzas Armadas que no han cometido un solo abuso del poder, que no han apaleado a un solo ciudadano. Me refiero a estos 10 años, que han defendido a Correa cuando estuvo a punto de ser, no sé si apresado, sí, no sé si secuestrado, o no sé si violentado por oficiales de la policía. Decir fascista a unas Fuerzas Armadas, eso yo no creo que exista. De parte de un presidente en ejercicio, claro, más que todo, ¿no? Claro, yo no creo que un presidente de Latinoamérica en sus cabales diga algo parecido. Bien, pero no solo eso, no, pues... ¿Usted cree que está mentalmente complicado el señor presidente, bueno, con tanto...? Si no fuera así, ¿cómo explicar esto y muchos otros actos parecidos en los que diaria y habitualmente ocurren? ¿Cómo explicar el mundo fantasioso en el que viven? En el que cambia la realidad por sus visiones. Pero bien, dejemos este tema, ¿no? De las muchas cosas que debe hacerse en esta campaña electoral, y para eso es la campaña electoral, es discutir estos temas. Y yo creo que eso se va a hacer en la campaña electoral. Y ofrecerle al Ecuador una salida para volver a la democracia, para volver a la división de poder, para restringir las facultades del presidente de la República, para tener una corte de justicia independiente, para tener un contralor que persiga la corrupción del gobierno de Correa. Un procurador y un fiscal. Ven, y tener un fiscal. El presidente ha llamado, ya le dije presidente, perdón por el lapsus, ¿no? Ha llamado a un pacto ético. ¿Cómo puede hablar él de ética si tiene como fiscal a su abogado personal? Un presidente con ética no nombra como fiscal a su abogado personal, que le ayudó a enriquecerse en un juicio contra el Banco del Pichincha. Eso no se hace. Pero con esa cantidad no es para enriquecerse, ¿o sí? Depende de cómo veamos los ceros, ¿no? $600,000 sin trabajar es mucha plata. Tanta plata que puede vivir el resto de su vida en Europa. Ninguno de los expresidentes de este periodo democrático ha tenido esa suerte, ¿no? Él sí, ¿no? Bueno, ahí tiene usted un ejemplo, ¿no?, de algo que no se puede hacer si usted tiene sólidos principios éticos. La convocatoria... olvidaba algo más. ¿Cómo un presidente con ética puede nombrar director del Servicio de Inteligencia del Estado a su guardaespaldas? El Servicio de Inteligencia del Estado maneja, pues, asuntos extremadamente delicados. Se sabe, ¿no?, por divulgación internacional, que este servicio interfiere conversaciones telefónicas, correos electrónicos, comunicaciones electrónicas como el WhatsApp y los otros. ¿Quién dirige este servicio? Un ex guardaespaldas del presidente de la República. Sí. Usted, un presidente, me ve a mí como presidente haciendo eso, poniendo a mi guardaespaldas, que apenas eran 4, no los cientos que tiene Correa, dirigiendo el Servicio de Inteligencia del Estado, materia tan delicada. Bueno, él es el presidente que llama a un pacto ético. Mire usted, volviendo al tema anterior, algo pasa, alguna descomposición, ¿no?, hay en su mente, ¿no? ¿Usted dice algún daño?
¿Usted dice algún daño? Claro, algo hay. Hay. ¿Qué le recomienda? Una cura de reposo, le haría muy bien. En unos baños termales, 15 días, y así los ecuatorianos podríamos vivir en paz. Le agradezco mucho por su presencia, expresidente Hurtado. ¿Qué le augura a usted al país después de una campaña donde nuevamente se han dispersado, absolutamente dispersos van a actuar, mientras que de alguna manera la conducta férrea del presidente Correa los va a unir a los demás, a los oficialistas, quiero decir? Así ha sido la política ecuatoriana y así seguirá siendo. No debe extrañarnos, usted sostiene eso en sus libros. El Ecuador siempre ha sido una sociedad política fragmentada, siempre, ¿no? Muchos partidos. ¿Por qué somos así? Muchos movimientos políticos. ¿Ambiciosos? En una entrevista dije, miren, mientras Madrid tiene 2 equipos de fútbol en primera división y Roma tiene 2 equipos de fútbol en primera división, Quito tiene 6 o 5. Mire usted, el fútbol. Y eso sucede en todos los campos aquí en el Ecuador. De manera que hoy existan 3, 4, 5, 6 candidatos a la presidencia de la República o puedan existir, está de acuerdo con la tradición política ecuatoriana. No es un país de unidades, no es un país de sólidas instituciones. No, no es así, ¿no? Pero me parece que el pueblo quiteño y el pueblo ecuatoriano ya dio, en cambio, lecciones de unidad el año 2014, ¿no? Cuando concurrió a las urnas y votó por el candidato que podía ganar a los candidatos del comandante en jefe. Y aquí, en Quito, ¿quién hubiera pensado que Rodas podía ser elegido alcalde de Quito? Nadie. Fue elegido alcalde de Quito. Y lo mismo pasó en Guayaquil. Ahí sí se creía que Nebot sería reelegido. En Cuenca, ¿alguien pensó que podía perder la alcaldía el candidato del gobierno? No. Y perdieron las elecciones por este voto unitario de los ciudadanos el día de las votaciones. Yo creo que eso con mayor razón va a pasar el 19 de febrero. En una campaña electoral sucede algo parecido a lo que pasa cuando uno va a un restaurante, ¿no? Hay un menú y solo puede pedir lo que conste en la carta. A la fecha ya hay una carta electoral y de esa carta electoral hay que escoger. Algunos son candidatos seguros. Hay 2 candidatos seguros. Sí. Guillermo Lasso y Abdalá Bucaram. Otros, Dalo Bucaram. Otros son candidatos probables. Cintia Viteri, ¿no? Tiene que ser aprobado por su unidad, ¿no? Quizá Paco Moncayo o Lourdes Tibán, que tiene que ser aprobado por su unidad. Y a estos 4 candidatos, pongámoslo así, se suman 3 o 4 más, ¿no? Que quieren ser candidatos a la presidencia. Y ahí termina el menú. A esta altura de la campaña electoral, cuando faltan 5 meses, encontrar lo que se dice outsider, me parece muy, muy difícil. Y arriesgado. Muy difícil. Porque ese se va a encontrar con un primer problema. ¿Quién le candidatiza? ¿Qué partido le candidatiza? Y bueno, si un partido le candidatiza, le vamos a sumar uno más a los 6 que ya existen. Y si queremos reunir a todos los partidos para que se pongan de acuerdo y lo nominen a él, bueno, es más probable que ocurra lo que está pasando con la unidad. Me refiero al grupo que patrocina a Cintia Viteri, ¿no?
O con el otro grupo que lidera el general Moncayo, pues que todavía no logra conformar ese frente. Sí. Entonces juguemos con las realidades. Juguemos con las realidades. En el Ecuador hoy hay un candidato del gobierno, cualquiera sea, da lo mismo, ¿no? Los tres son iguales, representan lo mismo, el mismo sistema autoritario, dictatorial. ¿No hay un buenito? Y luego, en la oposición, de lo que yo he podido ver en las encuestas, excepto dos, todos los precandidatos tienen 1 o 2% de intención de voto. Esa es la realidad. La familia. ¿Cuáles son los dos candidatos que tienen más de eso? Guillermo Lasso, que compite, depende de la encuesta, compite con los candidatos del gobierno. Y atrás de él, Cynthia Viteri. No hay más candidatos para esta campaña electoral a la fecha. Y veo difícil, si no imposible, que aparezcan otros. Pensando como nuestros padres o nuestros abuelos, estamos fregados, doctor. ¿Por qué? No hay candidatos que valgan la pena, que unan al pueblo. Bueno, ¿qué le aconseja? Bueno, yo discreparía de eso, ¿no? Allá. Si cuando usted dice que no hay candidatos que valga la pena, se refiere a los candidatos del gobierno, yo estoy totalmente de acuerdo. Y le voy a fundamentar. ¿Cómo puede ser candidato a la presidencia de la República alguien que copió su tesis de grado, que plagió su tesis de grado extrayendo párrafos completos del Rincón del Vago, un sitio web, un sitio electrónico? ¿Cómo puede ser candidato, presidente del Ecuador? ¿Cómo puede ser presidente del Ecuador otro candidato que ha recibido 2, 3, 4 millones de dólares para que pase vacaciones en Ginebra sin trabajar para el Estado ecuatoriano? Eso es un delito de peculado. ¿Cómo puede ser candidato? Entonces yo creo que el gobierno no tiene candidatos, pero la oposición sí los tiene, ¿no? La oposición sí los tiene. A mí me parece, ¿no? ¿Cuál le gusta a usted? Que Guillermo Lasso, pues, es un ciudadano bien preparado para ejercer la presidencia de la República, ¿no? Y el pueblo ecuatoriano ya le dio una muy buena votación hace casi 4 años, de más del 20%. Cynthia Viteri, a quien conozco yo porque fue mi colega en la Asamblea Constituyente, es una gran luchadora, me parece a mí, con una vida limpia, ¿no? Y que ofrece cambiar esto, como también ofrece Guillermo Lasso. Bueno, ahí tenemos 2 candidatos, pero más allá de lo que yo diga, pues que apenas es la opinión de una persona, las encuestas demuestran que eso es lo que están pensando los ciudadanos. Ellos no están pensando pues en un gran deportista para que sea el próximo presidente del Ecuador, ¿no? O en un buen cantante o bailarín, ¿no?, para que sea presidente del Ecuador, ¿no? Bueno, si queremos ir adelante, yo creo que no podemos seguir. Un buen joven de virtudes es lo que buscaría la mente ganadora del expresidente Borja. Ya, pero busquemos entonces la linterna de Diógenes para encontrar a ese joven, ¿no?